Buenas tardes, mi nombre es Lina Marcela Rodríguez López, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad UNAD. A continuación voy a exponer experimentos de hongos y bacterias del área de microbiología ambiental. Objetivos de la práctica. Aprender la forma científica de describir la morfología de los microorganismos del reino fungi al observar a simple vista o con lupa el crecimiento de estos hongos filamentosos o levaduras sobre escenarios naturales como el recurso hídrico, el recurso suelo, el recurso flora, el recurso fauna y el recurso aire. Fomentar en el estudiante el estudio de la micología ambiental básica y su fundamentación a través del uso de claves taxonómicas de hongos y un manual de descripción macroscópica de hongos. Entender y observar los distintos tipos de crecimiento dependiendo el metabolismo celular por medio de la columna de Winogradsky. Bueno, para el proceso de experimentación y simulación de medio cultivo vamos a trabajar con 3 recipientes de gelatina que contienen gelatina solidificada sin sabor. Para el procedimiento, en el primer recipiente se colocan 2 granos de suelo y se dejan en un ambiente fresco y seco. Este se debe observar durante 15 días y se registran las fotografías. En el segundo recipiente, con ayuda de un gotero se coloca una gota de agua, ya sea de agua residual, de charca o de un río. Y con ayuda de un hisopo se arrastra la gota sobre la superficie de la gelatina como se muestra en la imagen. Este recipiente debe ser observado durante 8 días y registrar los cambios. Para el siguiente experimento debemos conseguir una muestra que contenga un hongo filamentoso y tomar una muestra de ella y colocarla en el recipiente de gelatina de forma como se ve en la imagen, que sería en el centro en un cuadrito más o menos. Esa se observará en el transcurso de 10 días y se debe tomar registro. La columna Winogradsky. Los materiales para ello son botella plástica, lodo negro, papel periódico picado, papel vinipel o bolsa plástica transparente y puntilla de acero. En esta imagen podemos observar las proporciones en las que deben ubicar los materiales. Vemos que son 10 centímetros de lodo, en un 70% de la columna es la cantidad de agua, ya sea agua residual, de charca o río, y 4 centímetros aproximados de aire, y se debe exponer a la luz. El procedimiento para la columna. El recipiente se debe colocar en el fondo en la mezcla de fango del lodo que se recolectó junto con las tiras de papel periódico, las hojas secas, procurando que quede una capa compacta de lodo. Se debe mezclar homogéneamente y agregar la puntilla de acero. De dejar una capa compacta de lodo de aproximadamente 10 centímetros de espesor, como lo habíamos mostrado en la figura anterior. Posteriormente, se agrega el agua y se deja un espacio de 4 centímetros aproximadamente de aire. Finalmente se tapa con vinipel, papel vinipel, y se deja en un sitio en donde haya luz solar. Esta columna se observará durante 4 semanas y se hará un registro de los cambios obtenidos. Los resultados del medio de cultivo con muestra de suelo. Bueno, en la primera semana de haber realizado el cultivo, se ve que el medio de cultivo absorbe la muestra y empiezan a aparecer pequeños rastros de hongos. En la primera imagen se ven diminutos o muy pequeñitos y pues a simple vista no se observa muy bien. En la segunda semana ya es evidente a simple vista el crecimiento de hongos tornándose de negros café o grisosos. No eran muy grandes, eran pequeños. Ya en la tercera semana de cultivo, bueno, la gelatina se fue convirtiendo un poco líquida, ya por el cambio de temperatura, estuvo haciendo mucho calor, entonces siempre se formó líquida. Aún así,
se evidenciaron las colonias de hongos y con un olor fuerte característico. Los hongos siguieron tornándose en negros, café grisosos y marrones. Eran redondos y anchos y ocupaban casi todo el recipiente. Los resultados del cultivo con agua residual. Yo utilicé agua residual para esta práctica. En la primera semana se logra ver cómo el medio de cultivo absorbe la muestra y empiezan a aparecer pequeños rastros de hongos y fueron muy diminutos, o sea, eran casi transparentosos, no tenían una morfología visible. Ya en la tercera semana del cultivo, la gelatina se fue convirtiendo también un poco líquida, por lo que ya les había comentado, por el calor, pero se evidenciaron hongos de color beige en forma de puntos ovalados formando línea, con un olor fuerte característico por el tipo de agua. Y pues formaron varias colonias, está casi todo en el tramo en el que se esparció la muestra de agua, hubo varias colonias en crecimiento. En el hongo de filamentoso. Bueno, entre los primeros 4 días los hongos se observan como filamentos parecidos al algodón, blancos y casi semitransparentes. En la primera imagen se pueden observar hacia los extremos, eran demasiado semitransparentes, por eso la cámara no se puede observar muy bien a simple vista, pero sí se logra ver un poco, como blanquito. Del quinto al séptimo día el hongo se expande y empieza a tomar tonalidades marrón, café y negro. Del 8 al 10 el hongo se ha expandido totalmente en el recipiente y se evidencia la variación de tonalidades de formas redondeadas y pigmentadas. Había muchos también filamentos blancos, ya se notaban muchísimo más, pero la gelatina se fue volviendo líquida y pues ya empezaron a combinarse, entonces no se ve muy bien en la imagen. Resultados de la columna de Wojnowski. Bueno, en los primeros 10 días se observó la presencia de gas en la superficie del envase. En la fotografía no se alcanza muy bien, pero en la parte blanquita ahí se podía observar muy bien. También una capa gruesa negra en la base en contraste con la delgada capa púrpura. Había una capa púrpura, pues en la foto no se evidencia muy bien, pero en la imagen de abajo ya se ve un poco mejor. En la siguiente semana se pudo evidenciar la presencia de bacterias púrpuras no del azufre y una notable variación en toda la columna. La capa superficial, la zona aeróbica, un tanto verdosa. En la imagen se puede ver el verde perfectamente. Y en la parte inferior es notable una coloración negra característica en sedimentos producidos por los sulfuros metálicos como el sulfuro ferroso. ¿Por qué se forman manchas negras en el lodo? Bueno, esto lo que hace es indicar la presencia de bacterias anaeróbicas y fermentación del tipo gram positivo y también pues probablemente la presencia de bacterias anaerobias. ¿Por qué la parte superior de la mezcla es de coloración verde? Bueno, este revela la presencia de microalgas, ya que es una zona anaeróbica superior en donde predominan las bacterias fotosintéticas anaerobias, la cual genera una banda de coloración verde. ¿Cuál es la fase anaerobia de la columna? En la zona más profunda corresponde a la que se torna de coloración oscura, en donde aparecen microorganismos capaces de realizar respiración anaeróbica y fermentación. ¿Cuál es la fase aerobia de la columna? Corresponde a la parte superior, o sea, donde está expuesta, con cianobacterias, las cianobacterias mantienen aerobia esta zona y pues permitan que aparezcan algas en ocasiones. ¿Cuál es la fase microaerófila de la columna? Corresponde es una transición de la fase media a la fase superior de la mezcla. En esta se encuentran bacterias oxidadoras de azufres aerobias. ¿A qué se debe el olor a huevo podrido en dichos sistemas?
Bueno, esta se debe por la presencia de bacterias verdes del azufre como del clorobium y también a bacterias reductoras del sulfato, bacterias fermentadoras de celulosas y bacterias metagénicas. ¿Qué aplicabilidad tiene el experimento en que le permite entender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental? Bueno, esta se ve reflejada más que todo en las plantas de tratamiento residuales. Como este método nos permite identificar las diferentes fases y vida de los microorganismos descomponedores de la materia, pues nos permite a nosotros como ingenieros ambientales en adquirir una herramienta para determinar el tratamiento en aguas residuales. Conclusiones. Se logró definir la morfología de las bacterias y los hongos sobre diferentes escenarios naturales. Se tuvo en cuenta las claves taxonómicas de hongos y un manual de descripción macroscópica de hongos para la fundamentación. La columna de Winogradsky es un buen método para simular ambientes sedimentarios naturales, pues provee la presión necesaria para enriquecer un microorganismo específico a partir de una microflora inicial diversa. El ambiente generado dentro de la columna al cabo de algunas semanas se estabiliza, formando en la mayoría de los casos tres zonas: zona aerobia, zona microaerofila y zona anaerobia. Muchas gracias.